Buenas noches, amada iglesia. Bendiciones. Un abrazo para todos y cada uno de mis hermanos que se encuentran en estos momentos conectados. Un abrazo grande de parte del Señor. Vamos a orar para iniciar este servicio. Padre, gracias te doy, Señor, por habernos permitido esta noche estar delante de ti en tu presencia, llevando el mensaje de la predicación de tu palabra, llevando el mensaje de Cristo a todo aquel que busca su presencia, que busca la verdad, la luz, que busca las puertas abiertas para llegar al Señor. Señor, muchas gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por la iglesia Casa de Oración Pan de Vida, por su congregación, por sus líderes, por las familias que allí se congregan, jóvenes, niños, madres, cabeza de familias. Los bendigo a todos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Gracias porque han seguido tus huellas y han colocado tu mirada en ti, Jesús. Gracias, Señor, porque has permitido que la tecnología llegue a lo más recóndito del planeta para que tu palabra sea predicada. Y hoy lo estamos haciendo y por eso, Señor, te decimos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a pasar un tiempo de adoración y de exaltación al Señor. Vamos a disponernos donde estemos para adorar al Señor, para exaltarle a Dios, porque grande es nuestro Dios, todopoderoso. Sé que tus ojos atentos permanecen en mí. Así es, Señor, tus ojos están atentos a tus hijos, a tu pueblo, y tus oídos estén atentos para oír mi clamor. Así es, Señor. Mas la alegría viene de mañana. Hermano, créalo. Es Dios de cerca y no de lejos. Nunca cambiaste. Tú eres fiel. Señor, tú eres fiel. Tú no cambias. Es Dios de pactos, Dios de promesas, Dios que no es hombre para mentir. Así es. Todo puede cambiar. Así es, todo puede cambiar. Todo puede cambiar, mas tu palabra se cumplirá. Así es, Señor. Padre, y tus oídos están atentos para oír mi clamor. Puedo hasta llorar. Así es, Señor. Mas la alegría viene de mañana. Es Dios de cerca y no de lejos. Nunca cambiaste. Tú eres fiel. Es Dios de pactos, Dios de promesas, Dios que no es hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra se cumplirá. Es Dios de paz.
Todo puede, así es, todo puede pasar, Dios. Así es, pero tu palabra, lo que tú has dicho a tu pueblo, Señor. Padre, esas promesas que nos has dado a tus hijos, Señor, se van a cumplir aquí en la tierra. Y yo estoy, tú siempre luchas por mí. Tus planes no pueden ser frustrados. Mi esperanza está en manos del gran yo soy. Mis ojos verán lo imposible. Así es, Señor. Veremos lo imposible acontecer. Todo puede pasar. Así es, Señor. Tu palabra se cumplirá. Señor, tú eres un Dios, Padre, que no dejas de ser, Señor. Tú cuando dices algo, lo cumples, Señor. Por tu sola palabra, Señor, estableciste los cielos y la tierra, Señor. Padre, gracias, Señor, porque no te arrepientes de lo que nos dices, Señor, sino que podemos caminar seguros, Señor, de que tu palabra es verdad, de que tú no nos engañas, Señor, de que tú no mientes, Señor, que tú eres la verdad, Señor. Creemos en ti, Señor. Padre, tu iglesia te adora, tu iglesia te exalta. Padre, tú no mientes, Señor. Sabemos, Señor, que en este mundo todo pasa, que en este mundo un día están las cosas bien, pero mañana no se sabe, Señor. La única confianza, Señor, que tenemos, Señor, eres tú, Señor, que tú no cambias, que tú no dejas de ser, Dios. Así es, Dios. Así es, Padre. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así es. Y la buena obra que Él ha comenzado en ti, Él la está perfeccionando. Amén. No morirás, sino que vivirás. Y vivirás para contar las maravillas del Señor en la tierra de los vivientes. Todo lo que Él te ha Así es, Señor. Él lo cumplirá. Y nada tú eres fiel. Gracias, Señor. Tú no dejas de ser de pactos, Dios de promesas, Dios que no es hombre para mentir. Todo puede cambiar, mas tu palabra se cumplirá. Así es, Señor, eres Dios de pactos, eres Dios de promesas, Señor, eres la verdad, Señor, viva. Padre, todo puede, mas tu palabra se cumplirá. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos certeza de que tu palabra permanece para siempre, Señor. Que tú no dejas de ser, Señor. Que tú no eres cambiante, Señor, sino que tú eres un Dios eterno, Señor. Perfecto. Padre, gracias por este tiempo de adoración y gracias por este tiempo de intercesión, Dios. Que tú has permitido, Señor, que como iglesia podamos estar reunidos, Señor, por este medio, Padre, para clamar y para adorarte, Señor, y también para escuchar de tu palabra. Yo te doy gracias por mis hermanos que hoy están aquí reunidos, Señor. Gracias, Señor, por la familia, Señor, que hoy están sintonizando o que están viendo esta palabra y sobre todo que están reunidas, Señor, en oración, Señor, y en clamor, Señor.
Yo te pido, Señor, que cada palabra que tú le has dado a mis hermanos, Padre, te lo pido, Señor, te lo pedimos como iglesia, se cumpla. Que se cumpla, Señor, eso que tú nos has dicho, eso que tú nos has hablado, Señor. Cada palabra que le has dado a tu iglesia, Señor. Cada palabra que le has dado a cada líder, Señor, a cada oveja, Señor, a cada hermano, Señor. Palabra que viene de ti, Señor. Padre, que se cumpla en su tiempo y que podamos entender sobre todo el camino que tú has trazado, Dios, para el cumplimiento de tus planes, el cumplimiento de tus propósitos, Señor, que son más altos que nuestros pensamientos. Padre, quita de nosotros, Señor, de nuestro corazón, todo argumento en contra de tu bondad, Señor. Todo argumento en contra, Señor, de tus propósitos. Porque tú no haces nada al azar, sino que todo lo que tú haces, Señor, es un trabajo perfecto. Es un trabajo, Señor, de calidad, Señor, con propósito. Tú no improvisas, Señor. Tú no eres arbitrario. Tú no haces nada a la ligera, ni porque sí, ni porque hoy amaneciste así y lo hiciste así, no. Tú eres un Dios santo, un Dios con propósito, un Dios cuyo propósito está más alto que nuestro entendimiento. Gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a pasar al tiempo de la enseñanza bíblica y vamos a seguir con el tiempo de la palabra y vamos a hablar acerca de los planes de Dios. Y vamos a empezar, para hablar de esto, vamos a empezar hablando de un versículo bíblico muy especial, y es Jeremías 29, versículo 11, que dice: pero yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darlos un futuro y una esperanza. Y vamos a leer ahora de seguido Romanos 8, versículo 28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Y en estos dos versículos bíblicos vemos dos cosas. Uno, en Jeremías 29, versículo 11, se habla acerca de los planes de Dios. Entonces aquí el Señor está diciendo: pero yo sé los planes que tengo para ustedes. Yo los sé, porque yo a ustedes los he creado con un propósito. Y yo he trazado un plan especial para cada uno de ustedes. Dios no es un Dios que hace las cosas porque sí. No estamos hablando de una teoría humanista donde dice que el mundo se creó por sí solo, donde solamente las cosas pasan porque sí, porque así nos tocó. No es un mundo como las mismas personas se encargan de hablar, carente de propósito. Todo lo que hay aquí en la tierra, Dios lo creó con un propósito, y cada vida está en las manos de Dios, y a cada vida Dios le ha puesto un propósito, y a cada circunstancia no se escapa de los planes del Señor. Él mismo está diciéndole al pueblo de Israel en Jeremías 29 que Él sabe los planes que tiene para ellos. Y Él da esta palabra cuando el pueblo de Israel había sido exiliado, cuando estaba pasando por una situación dura. Pero el Señor les estaba recordando a ellos que Él, Dios Todopoderoso, tenía un plan especial para sus hijos, para el pueblo de Dios. Que no se preocuparan. Yo sé, hijos, los planes que yo tengo para ustedes son planes de bienestar, son planes buenos, pues no son planes de calamidad, no son planes de destrucción ni de maldad. El Señor ha permitido esta situación, pero el propósito, el plan no se ha dañado, no ha cambiado. El plan es el mismo, aunque sus hijos estén pasando por una situación difícil. El plan de Dios se va a cumplir. Y vemos que los planes de Dios están hablando algo muy cercano a lo que es el propósito de Dios. ¿Y qué es el propósito? El propósito es una determinación firme de hacer algo. Cuando Dios ha determinado algo en una vida, se va a cumplir. Dios es un Dios de propósitos. Él no cambia porque una persona le diga: Señor, quiero de esta forma. Porque el propósito de Dios está por encima del capricho o de la arbitrariedad de una persona. Sus propósitos, como estábamos adorando, no pueden ser burlados, no pueden ser estorbados. Es más importante el propósito de Dios, era más importante el propósito
que el pueblo de Israel no hubiese pasado por el exilio. Era más importante, hermano, el propósito de esos 40 años del pueblo de Israel dando vueltas en el desierto, caminando, el propósito, lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel, que ellos entraran enseguida a la tierra prometida, porque era necesario que se cumpliera el propósito de Dios. Entonces, es la determinación firme de hacer algo, es el objeto que se pretende alcanzar. Dios, con todo lo que pasa, que no se le escapa nada, siempre tiene un propósito, siempre tiene un objetivo, una meta trazada para alcanzarse. Nada es improvisado. ¿Por qué el Señor ha permitido estas cosas en mi vida? ¿Por qué el Señor, si me ha prometido tantas cosas, si yo tengo innumerables promesas del Señor, porque el Señor no me las da? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué? Si él es todopoderoso y a Él no le cuesta nada, Él es el Dios de lo imposible. Él puede hacerlo como Él quiera. Pero Él, más allá de cumplir las promesas enseguida, Él siempre tiene un propósito para todo en la palabra de Dios. Y esos propósitos no van a cambiar por una oración de que yo quiero ya, Señor, como si fuésemos niños. No van a cambiar los propósitos de Dios. Porque los propósitos de Dios aquí en la tierra tienen que cumplirse. Es la finalidad. Entonces Dios con cada vida tiene un propósito especial. Dios con cada persona ha trazado una meta para alcanzar. Dios no se le escapa, Dios conoce el nombre de todos los seres humanos. Y Dios para cada persona le ha trazado un propósito especial. Y aún más, ese propósito es importante cuando ya estamos dentro del reino de los cielos, que es en Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. ¿Por qué el Señor ha permitido esto y me ha tocado pasar por tanto sufrimiento? Creo que es la pregunta. Porque Dios tiene propósito. Porque Dios tiene que tratar el corazón de sus hijos. Porque muchas veces la persona que tiene una gran promesa de Dios no está preparada para recibir esa gran bendición o esa gran promesa. Y hablar de los planes de Dios es hablar de algo fielmente trazado, fielmente diseñado, fielmente estructurado, porque los planes de Dios no son improvisados. Nosotros podemos improvisar porque, que no se note cuando alguien hace una tarea, me invento cualquier cosa, o incluso las personas haciendo exámenes se inventan. Pero no, el Señor no tiene que inventar nada. Su ciencia, su sabiduría envuelve un plan y un propósito fielmente trazado para cada vida. Ninguna vida es accidente. Cada persona tiene un propósito que cumplir trazado por el Señor. Entonces, en Jeremías 29 se habla de los planes. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. ¿Qué es un plan? Y cuando nos vamos al plan, nos tenemos que ir a un plano. Y si usted ve a los arquitectos tienen un plano de cómo van a construir las cosas. Así, de igual manera, el Señor tiene algo especial, finamente diseñado para cada vida. Él tiene cómo va a llegar, cuál va a ser el proceso para que llegue a cada promesa. El Señor tiene un plan para cada vida. Y sí tiene que ver con los planos de los arquitectos. De ahí sale o se origina el término plan. De algo que está bien diseñado. Un plan es la intención, o un plano es un proyecto. Todo lo que tiene que ver, se trata de un modelo sistemático que se elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla o encauzarla. Es decir, el Señor elige una persona para un propósito, pero ya Él le traza el plan. Él ya le traza el camino que tiene que seguir para que se cumpla ese propósito en la vida de cada persona. En este sentido, el plan es un escrito que precisa los detalles necesarios. Y el Señor traza planes para cada uno de nosotros. Entonces, hay un plan para cada vida. Hay un propósito para llegar a ese plan. Pero hay un camino largo para llegar a esa meta, para llegar a ese propósito.
Y el Señor habla de sus caminos y no nuestros propios caminos, porque hay veces que hay caminos que a nuestra propia imaginación, a nuestra propia mente, parecen derechos, pero no son caminos de bendición, sino que son caminos de muerte. Y el Señor en nuestro transitar, en nuestra vida, para alcanzar ese propósito que Dios tiene para nosotros, nos ha trazado un camino para recorrer. Y nos ha dicho que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Entonces, el Señor dice que Él sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros, que son pensamientos de bienestar y no de calamidad. Vamos al Salmo 40, versículo 5. Y el que lo escribe es David y dice: has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas, tus pensamientos para nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare o hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Dios tiene pensamientos para todos y todos son de bienestar para nosotros. No podemos contarlos, no podemos enumerarlos. Vamos a Isaías capítulo 55, versículo 8 al 9, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dice el Señor. Mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. ¿Qué es el camino? Ya les había comentado, es el espacio recorrido entre dos puntos. Es el terreno dispuesto para ir de un lugar a otro. Y Él dice que el camino que Dios ha puesto es más alto y es mejor que el camino que yo pueda elegir o que yo en mis fuerzas pueda tomar para alcanzar lo que yo quiero, para lograr el propósito. El Señor dice, el camino para que tú llegues a donde tú quieres, mi hermano, es Jesús, es Dios, es guardar su palabra. No hay otro camino mejor que ese camino, que Jesús. En Juan capítulo 14, versículo 6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y incluso aquí Jesús está trazando el camino. Todas las personas en la tierra quieren llegar al Padre. Pero muchos se trazan caminos diferentes al camino establecido en la palabra, que es Cristo. Es que yo conozco al Padre, yo hablo al Padre, yo amo al Padre, pero no sigo el camino trazado, que es Jesús. O no reconozco a Jesús como el único mediador. Quiero llegar al Padre, pero no sigo el camino, que es Cristo. Salmo capítulo 18, versículo 30, que dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, acrisolada la palabra de Jehová y escudo a todos los que Él esperan. Camino perfecto es Dios. Camino perfecto para alcanzar todo lo que deseemos es el Señor. Más nada. Y me gusta este versículo porque habla que perfecto es el camino, acrisolada la palabra de Dios. ¿Qué es acrisolada? Intachable. Si nos reposamos o nos fiamos de la palabra de Dios, ahí sí podemos alcanzar las promesas. Porque dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Sino guardando la palabra de Dios. Es lo que necesitamos. Es el camino que Dios nos ha trazado, guardar su palabra y escudo a los que en Él esperan. Es decir, que aunque vengan dardos, el Señor con su palabra nos va a proteger. Dice: el hombre a veces no le gusta el camino que hace el Señor. Y eso es una verdad. Hay una competencia en la vida se convierte en una competencia, en alcanzar las cosas rápido, en lograr las cosas ya. Pero la palabra de Dios no nos habla de lograr las cosas ya, sino que Jesús sea el camino para alcanzar las cosas, para alcanzar la bendición. Entonces en Proverbios capítulo 14, versículo 12, ya lo habíamos comentado: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es fin de muerte. No es la voluntad de Dios que sus hijos pasemos por cosas duras para alcanzar el propósito que Él ha trazado y lo que Él anhela para cada vida. Pero a nosotros nos parece, y nos parece mejor que el pensamiento de Dios, que dice la Escritura que es más alto que nuestros pensamientos. Ay, pero es que el Señor me dice que haga esto, entonces ¿cuándo voy a lograr lo que yo quiero? Entonces en mi corazón empiezo a formar pensamientos que creo en mi mente limitada, que es
no se compara a la mente de Dios, me empiezo a formar ideas y creo que la mejor manera es tal. Porque hay en el corazón del hombre, donde el hombre se traza el camino a seguir. Y vamos a leer Proverbios 16, que habla sobre este tema. Y voy a leerle varias versiones bíblicas. Versículo 1 dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas Jehová es la respuesta de la lengua. El hombre propone, otra versión, y Dios dispone. Los planes del hombre, dice, los planes son del hombre, otra versión, pero la palabra final la tiene el Señor. Porque nosotros, como somos imágenes de Dios, nosotros empezamos a diseñar y queremos crear, bueno, yo voy a hacer esto y esto y esto otro, ¿verdad? Pero la palabra final es del Señor, porque Él sabe cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Y si hay perversidad o si hay algo torcido donde yo puedo caer, el Señor no va a permitir, porque no quiere que yo me pierda, que yo me trace o que yo haga ese camino. Por eso es que dice la Escritura que debemos colocar nuestros planes en las manos del Señor para que puedan prosperar. Entonces vamos a leer el versículo siguiente. Dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Otra versión dice del mismo versículo: a cada uno le parece correcto su proceder, pero Jehová juzga los motivos. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor juzga las intenciones del corazón. Por eso es que el salmista hablaba lo siguiente, porque el corazón que podemos nosotros trazarnos, fijar la palabra de Dios y guardar en nuestro corazón la palabra, también en nosotros puede surgir camino de perversidad. Y eso es algo que el Señor no quiere, y que nosotros tenemos que estar pilas de que las cosas que hagamos y de que el motivo por el cual estamos haciendo algo sea un motivo recto delante de Dios. Dice en Salmo 139 del 23 al 24: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame al camino eterno. Aquí prácticamente se le está diciendo: Señor, mira qué es lo que hay en mi corazón, fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Entonces, como les hablaba, en Proverbios versículo 16, versículo 3, dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Porque realmente nosotros tenemos como cristianos, porque no sabemos el camino, el que nos vamos paso a paso en fe, de la mano con el Señor, tenemos que depender de Él para que Él nos guíe en el camino correcto, en el camino, en el plan que ha trazado para cada uno de nosotros. Ahora vamos a leer Deuteronomio capítulo 10 versículo 12, que dice: y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo su corazón y con toda tu alma. Vamos a Primera de Reyes capítulo 2 del 3 al 4. Guarda los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que tú hagas y donde quiera que vayas, porque el Señor cumpla la promesa que te hizo, diciendo: mira esta promesa de Reyes, solamente guardando la palabra de Dios. Esta promesa que se da aquí: si tus hijos guardan su camino, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón, con toda su alma, mire lo que dice: no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Promesa de Reyes el Señor aquí. Porque como el Señor ve el corazón, Él no va a premiar ningún camino de perversidad, ningún camino malo, sino que Él premiará camino conforme al camino que Él ha trazado. Por eso es que Él aquí se dice: guarda los caminos del Señor, guarda sus mandamientos. Ese es el camino que nos va a permitir llegar de la mejor manera al propósito. No vamos a caer en la muerte, no vamos a caer en la maldad del hombre, sino solamente con el temor de Dios y guardando la palabra de Dios en nuestro corazón, siguiendo sus caminos. Y vamos ahora a Deuteronomio capítulo 8 del 2 al 4. Y aquí
habíamos hablado del propósito, un propósito importante que nosotros vamos a aprender mientras estemos transitando para alcanzar el propósito y las promesas de Dios. Que todos, como todos tenemos promesas, todos tenemos un propósito, todos vamos a tener que pasar por el camino que Dios nos ha trazado. Entonces, vamos a leer la importancia de caminar con el Señor. Porque es importante, Deuteronomio capítulo 8, del 2 al 4. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Si te afligió y si te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te hinchó en estos 40 años. ¿Qué está reconociendo el Señor en esta parte de la Escritura? ¿Cuál fue el propósito de llevarnos 40 años por el camino? Enseñarles esto, hermano. Porque Dios es un Dios de propósito. Enseñarles que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Ese era el propósito de 40 años en el desierto. Porque Él también pudo llevarlos y dejarlos enseguida en la tierra prometida. Pero el propósito de Dios también debía cumplirse con su pueblo. Él tenía que enseñarles eso. Él tenía que preparar a un pueblo que cuando no tuviera pan, entendiera que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de lo que dice el Señor. Por eso vivimos nosotros como cristianos. Por eso vivimos. Y por eso Jesús, cuando Satanás se le apareció, le dijo: vete de mí, Satanás. Y Satanás le dijo que convirtiera todas las piedras que veía en pan, porque sintió hambre Jesús. Y Jesús, ¿qué fue lo que le contestó? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gran enseñanza y gran propósito que debemos aprender, porque por eso fue tentado Jesús. Y es una tentación que cualquier persona que no ha aprendido, que no ha pasado por este camino, puede caer. Pero el propósito de Dios es que sus hijos no caigan, sino que entiendan el propósito que Él ha trazado y que amen más la palabra de Dios que el pan que puede ofrecer el mundo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vamos a leer ahora Job capítulo 38 del 4 al 7. Y vamos a hablar acerca de este hombre Job. Job era un hombre recto, un hombre que dice la Escritura que por sus propias obras se hubiera podido salvar. Y la palabra de Dios da el nombre de Noé, Daniel y Job como personas íntegras delante del Señor. Y también se dice eso, que por sus propias obras, tremendo. Pero Job tuvo que pasar por una prueba muy fuerte. Job fue, digamos, llevado a experimentar el propósito de Dios. Y un propósito tal vez que no le fue revelado, pero que al final pudo entender y reconocer que lo que Dios hace en el camino es importante. Y Dios quería enseñarle algo a Job que él no conocía, a pesar de que era un hombre recto delante de Dios. Y vamos a leer Job capítulo 38 del 4 al 7. Y aquí es cuando Dios le empieza a hablar a Job y le dice, y le empieza a decir muchas cosas. Empieza a Job, Dios a decirle, darle preguntas a Job, para que, como confrontando a Job, para que él reconociera literalmente su ignorancia. Y es una ignorancia que todos nosotros tenemos delante del Señor, porque no podemos, digamos, discutirle al Señor el porqué de sus propósitos, el porqué de sus caminos, el porqué, Señor. ¿Quiénes somos nosotros para discutirle al Señor el porqué de su grandeza y de su magnificencia y de sus grandes propósitos aquí en la tierra?
Vamos a leer Job 38 del 4 al 7. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó las medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Y sobre qué están fundadas las bases? ¿O quién puso la piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? La Biblia, Job de pronto lo único que sabía era lo dicho en el en Génesis, de que Dios había creado las estrellas. Pero aquí el Señor está hablando algo más profundo de la creación. Él está hablando hasta incluso de una piedra angular, una piedra que es la que se usa cuando hay una construcción, cuando se habla de una obra arquitectónica. Entonces, en esa obra arquitectónica, en esa planeación de Dios, que Dios iba a poner tal cosa, Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú? Job no tomó parte nunca de las decisiones de la creación de la tierra. Job no estuvo presente cuando Dios estaba poniendo los cimientos y la piedra angular de la tierra. Job solo conoce lo que decía Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y más nada. Así estamos nosotros delante del Señor. Sabemos que Dios hizo esto, pero no sabemos la estructura y el propósito y la intensidad de cada estructura, de cada cosa que Dios creó. No lo sabemos. Sencillamente el Señor hizo algo más profundo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí Dios le está diciendo eso. Hay algo mucho más de que yo creara. Cada cosa tiene un profundo significado. Cada cosa tiene un propósito. Yo no improviso, Job. Job 40, versículo 2. Es sabiduría contender con el omnipotente. El que disputa con Dios responde esto. Job responde que no sabe y que es con frecuencia la respuesta más sabia. Porque aquí le está diciendo Dios a Job, ¿tú crees que es sabio contender con el Todopoderoso? El que reprende a Dios responde esto. Qué fuerte. ¿Tú crees que es sabio contender con el Todopoderoso, con el Omnipotente? La persona que le discute al Señor, que pelea con Dios, puede responder si es sabio o no sabio contender con el Omnipotente. Entonces Job responde, pero responde humildemente y dice, he aquí que yo soy insignificante, ¿cómo puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre mi boca. Literal, Job quedó callado ante la sabiduría del Señor. El Señor le hace esta cantidad de preguntas y Job solamente sabía que le había pasado tantas cosas, pero el propósito y las cosas más elevadas que él no las podía ni entender. Y solamente veía lo que a él le había pasado. Pero Dios a él le revela las grandes cosas que él ha hecho y le pregunta, ¿y tú estuviste ahí, Job? Y Job no estuvo ahí, le dice, no, Señor, yo mejor me quedo callado, porque la verdad es que grande eres tú y grandes son tus propósitos. Y vamos a leer en Job 42, versículo 2. Job entendió que Dios, todo lo que permite tiene un propósito. Y todo lo que hace tiene un propósito. Job 42, versículo 2. Dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Él entendió que Dios, con lo que él estaba viviendo, tenía un propósito, tenía un camino que recorrer, tenía un propósito para llegar. Se cumplió el propósito en la vida de Job porque Dios así lo quiso. Dios nunca le respondió a Job por qué sufrió, por qué permitió el sufrimiento. Pero sí, Dios le dijo que él tenía propósitos y que tenía cosas grandes. Y Job reconoció su ignorancia. Y Job dijo, voy a poner mi boca sobre mi mano sobre mi boca. Porque ¿quién soy yo para contender? O para criticar o para decirle, Señor, eso no es así, porque hubieras podido hacer esto de tal manera. ¿Quiénes somos nosotros? Dios sabe lo que hace. Dios no se equivoca. Dios tiene propósito. Para Dios nada se le escapa de las manos. Entonces, queremos decir así como dijo Job en Job 42, versículo 2.
Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Amén. Vamos a continuar con el tiempo de la oración y de la intercesión. Vamos a orar, mis hermanos. Aquí estoy recibiendo peticiones de oración. El Señor puede cambiar las circunstancias. Vamos a colocar en su altar cada una de ellas. Oración por Erika Pertús y su familia. Señor, gracias te doy, Padre, por Erika, mi Dios. Te pido, Señor, que seas tú, mi Dios amado, unificando esa familia, colocándoles amor, paz, reconciliación. Y también te pido, Señor, que en esta familia los bendigas también, respondiendo cada una de sus oraciones. Hay peticiones por trabajo, peticiones por un enfermo, hay peticiones, Padre, que todavía tú no has respondido, Señor, pero hoy te pedimos que tú acortes los días, Padre, y respondas esas peticiones de oración que te estamos haciendo esta noche, mi Dios, por Erika. Señor, la bendecimos en tu nombre, Padre, y te pedimos que tú acortes los tiempos, Señor, y respondas a cada una de ellas. Piden oración por nuestro hermano Pastor Javier, de parte del Pastor Javier, José Helvis, sanidad en sus pulmones. Señor, gracias te damos, Señor, por la vida de este varón, mi Dios, hombre que tiene una edad avanzada y está debilitado por sus quebrantos de salud. Señor, yo te pido en esta noche, Señor, que tú lo visites en su lugar, en su cama de enfermo, Dios. No solamente que lo sane, sino que le des un abrazo, le des nuevas fuerzas, Dios, para seguir adelante, mi Dios. Haz un milagro en su vida, mi Rey amado. Solamente tú, Señor, puedes hacerlo de nuevo, Dios. Esos milagros y prodigios. Señor, visita con tu poder, mi Dios, a nuestro hermano José Helvis. Te pedimos para él la sanidad en el nombre de Cristo. Gracias te damos por su vida, Señor, y lo bendecimos en tu nombre, Jesús. Restauración y conversión del hogar de Paulina Martínez y de su esposo Yair de León. Señor, te damos gracias por esta familia, Dios. Señor, su esposa Paulina está pidiendo en oración por la restauración, mi Dios, y la conversión de esta familia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo, mi Rey. Solamente, Señor, con el poder de la oración se pueden cambiar las circunstancias. Tú puedes, Señor, hacer en esta familia el milagro de que sean salvos, el milagro de que te acepten a ti, mi Dios amado. Te pido, Señor, que con tu Espíritu Santo los llenes y los convenzas, mi Dios amado, que formen parte de tu reino. Hoy clamamos a ti para que se conviertan Paulina Martínez y su esposo Yair de León, mi Dios. Que te sigan a ti, mi Dios, que se conviertan, Padre, a ti, mi Dios amado, y que te acepten en tu corazón como su Salvador. Gracias te damos en esta noche, mi Rey. Padre, hay una petición de sanidad. Ángela Manjarres. Señor, colocamos a Ángela Manjarres delante de ti, y que seas tú, Señor, pasando tu mano de sanación, mi Dios, levantándola de esa cama de enfermo en que se encuentra. Dios, tú puedes hacerlo, Dios mío. Te damos gracias por su vida, Señor. Esta petición tiene un propósito, y es, mi Dios amado, que dé testimonio de su sanidad, porque solamente tú puedes hacerlo, Dios. Que dé testimonio de tu poder, mi Dios, Padre, para tu gloria.
que la sanación tú la das y ella la recibe ahora en el nombre de Cristo. Hay una petición de oración, hogares de las familias de Mazinga. Amén. Vamos a orar por estos hogares en Mazinga. Padre, gracias. Son muchas las familias, Dios, que en estos momentos viven momentos muy difíciles. Pero, Señor, hoy te pedimos que tú cambies esas circunstancias adversas, la escasez, la angustia, la desesperanza. En el nombre de Jesús se van de estos hogares. Señor, tú los bendices, no solamente porque llega allí el pan espiritual, sino también envíales la bendición del pan material, porque lo necesitan esta familia, en estos lugares y en este sitio. Hay desnutrición, mi Dios. Toma control de los niños, mi Dios. Fortalécelos. Dales un crecimiento sano a esos niños, un desarrollo armónico, mi Dios amado, de acuerdo a su edad. Bendecimos esta familia, los niños, los hogares de Mazinga, mi Dios amado, en tu nombre, Padre, y haz un milagro allí, mi Dios, en esta familia. Haz un milagro financiero, haz un milagro laboral, aquellas personas que andan buscando trabajo. Dios, abre las puertas y dales oportunidades de ganarse el salario para llevar el pan a sus hogares. Señor, bendigo a cada una de esas familias en Mazinga, mi Dios. Hay petición por la salud y protección de las familias de Pan de Vida, la iglesia Pan de Vida. Señor, te pedimos hoy que guardes los niños, los jóvenes, los hermanos que te sirven allí, que se han levantado valientes, los servidores de la iglesia, casa de oración, también las madres cabeza de familia y las familias, hogares, aquellas que se congregan en tu iglesia, casa de oración, Pan de Vida. Señor, te pedimos la protección de ese virus, de ese flagelo, Dios, que está causando estragos, enfermando a la sociedad, mi Dios amado, las naciones, pero tú estás ahí con ellos, Dios. Te pedimos hoy que no lo permitas, Dios, que los guardes, guarda sus pulmones, guarda sus cuerpos, sus órganos, mi Dios amado, de cada uno de ellos, de estas almas que se congregan allí. Padre, te doy gracias por cada uno de ellos, mi Dios, por esas almas que tú has llevado a ese lugar para que sean salvas. Te pido la protección, no solamente una protección espiritual, sino una protección física para sus cuerpos, Dios. Te pido, Señor, que tú los guardes en su entrar y su salir, y también los bendigas, guardando su economía, guardando su trabajo, Dios, y guardando sus cuerpos. Dales un crecimiento espiritual a cada uno de ellos. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Restauración y de restauración del hogar de Ernesto Castro. Señor, te damos gracias por el hogar de Ernesto, Dios. Paséate en ese lugar, mi Dios, y haz en ese lugar todo nuevo. Coloca perdón, paz, reconciliación. Limpia esos corazones, porque tú puedes hacerlo, mi Dios. Que haya un perdón genuino y que este hogar sea restaurado de tal manera, mi Dios amado, de que ese milagro solamente lo puedes hacer tú, Señor. Que tú respondas esa oración, que tú los guardes y que tú los unas en amor. Bendecimos el hogar de Ernesto Castro en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, aquí hay una petición donde piden sacar mentiras de las relaciones familiares. Señor, gracias te damos por esta petición, mi Dios. Tú sabes quién hace esta petición. Padre, la mentira, Padre, es un pecado. Te pido que a esta persona o personas que están atadas a la mentira, Dios, en el nombre de Jesús, hoy las desatamos para que sean libres en el nombre de Cristo. Pero, Señor, colócales en su corazón temor de ti, mi Dios. Que renuncien a la mentira, Padre, porque la mentira, mi Dios amado, es la causa de perdición en muchos.
por su pecado. Señor, restaura todo lo que hayan dañado con esas mentiras en estas relaciones familiares, mi Dios. Restáuralo. Señor, que este mentiroso se arrepienta del daño que está haciendo a sus familiares. En el nombre de Jesús te lo pedimos hoy. Señor, coloca en él el querer arrepentirse, mi Dios amado, y cambiar su actuar, su modo de vida en su convivencia familiar. Te lo pedimos hoy en el nombre poderoso de Jesús. Están pidiendo restauración familiar. González Moreno, la familia González Moreno. Señor, gracias te doy, Señor, porque tú hoy vas a restaurar no solamente la unión familiar, sino también su economía, Señor, su convivencia, sus relaciones de familia. Levántalos, mi Dios amado. Coloca en ellos, mi Dios amado, el querer un cambio para agradarte a ti, mi Dios. Querer un cambio para demostrar el amor en esta familia González Moreno, mi Dios. Padre, que en su corazón se seque todo aquello que causa división en esta familia, en el nombre poderoso de Jesús, y coloca en sus mentes el querer cambiar, el querer perdonar, el querer, mi Dios amado, tener una buena relación familiar, mi Dios amado, con todos y una buena convivencia de familia. Hoy los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Por los matrimonios de la iglesia, Señor, tú conoces cada uno de nuestros hermanos, aquellos que son casados, aquellos, mi Dios amado, que se congregan en nuestra iglesia, pero también queremos orar por aquellos matrimonios que no se congregan en la iglesia. Te pido, Señor, por esos matrimonios, aquellos que tienen desavenencias, que tienen conflicto, que hay irrespeto, que hay falta de perdón, Señor, te pido que esas circunstancias, Dios, tú las cambies. Pasa tu mano por esos corazones, Dios, y límpialos, porque solamente tú lo puedes hacer. Colócale, sí, amor en esos corazones, paz, reconciliación, deseos de servirle el uno al otro en el nombre de Jesús para que el amor crezca, respeto. Colócale en sus corazones el respeto para que haya amor, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú lo estás haciendo. Tú lo estás haciendo, mi Dios, y escucharemos luego de parte de ellos dando testimonio de que tú lo hiciste. Gracias te doy, mi Dios, en el nombre de Jesús. La hermana María Estefany pide oración por sabiduría en la toma de decisiones. Señor, tú conoces a nuestra hermana María Estefany. Te pedimos hoy, Señor, que le des una sabiduría y un discernimiento, Señor, que venga de ti, para tomar decisiones que son trascendentales en su vida. Esas decisiones, mi Dios, que cuando se toman ya no se pueden cambiar. Solamente te pido, Dios, que seas tú, Señor, llenándola del poder de tu Espíritu Santo, para que tome las decisiones correctas dentro del tiempo que tú dispongas. No en el tiempo del hombre, sino en el tiempo de Dios. Señor, llénala más de ti, llénala y guárdala. Mira, mi Dios amado, que es una joven, Dios, que es temerosa de ti, pero hoy queremos decirte, Padre, que seas tú ayudándola. Toda venda espiritual que le hayan colocado en el nombre de Jesús hoy se cae, y los oídos espirituales de María Estefany se abren para escuchar la voz de Dios y tomar la mejor decisión. Te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo. Hay una petición por los enfermos de COVID. Santa Marta está siendo en estos momentos muy azotada, y Colombia en general por este virus. Señor, colocamos a Santa Marta, Dios, a Barranquilla, Bogotá, a Colombia,
delante de ti, Señor. Te pedimos que esa curva baje, porque va acelerada hacia arriba y no tiene dónde quebrarse, pero Señor, solamente tú lo sabes. Hoy en el nombre de Jesús se quiebra esa curva y tiende a la baja, porque ya el pueblo colombiano, mi Dios, vio de que no es un juego, sino que es algo serio, de que en verdad este virus mata, en verdad es una enfermedad difícil de curar. Señor, pero también te pido que fortalezcas a las enfermeras, a los médicos, Señor, para que no bajen la guardia y sigan adelante, Señor, en su ardua lucha por salvar vidas. Bendecimos a todos los médicos, al personal hospitalario, Dios. Señor, guárdalos también del COVID, Señor. Guarda sus vidas, mi Dios amado. Sé tú allí fortaleciéndole sus manos, Dios, dándole, Padre, fuerzas nuevas a estos médicos. Padre, y que cese, mi Dios, este horrible momento, Dios, de esta enfermedad, de este virus, Padre mío, que está azotando a la humanidad. Señor, gracias te doy porque tú, mi Dios, tienes el control de todo. Y así será en el nombre de Jesús. Piden oración por los familiares oración por los familiares de los quemados de Tasajera. Señor, gracias, Padre, porque tú estás aquí. Y hay muchos que están intercediendo por estos enfermos, Dios, han muerto muchos. Señor, y te pedimos, Señor, que seas tú allí, aliviando el dolor de cada uno de estos enfermos, Dios, y de sus familiares, el sufrimiento de la pérdida de un ser querido. Fortalécelos, Señor, y sana a aquellos que están en las diferentes clínicas, Bogotá, Barranquilla, Santa Marta, Valledupar. Señor, paséate en esas camas de enfermo, mi Dios amado, y sé tú levantándolos de allí, Señor, de ese lecho en que se encuentran, Padre de la gloria, grave, Señor. Dale fortalezas, llévate el dolor de sus cuerpos, de esas quemaduras, Dios. Señor, sánalos y dales vida, mi Dios amado. Gracias te doy esta noche por cada una de estas peticiones, mi Rey amado. Y también bendigo a cada uno de mis hermanos que están allí conectados, intercediendo por cada una de estas oraciones. Padre, yo te pido que tú también los guardes, que tú, mi Dios amado, le concedas sus anhelos, Padre de la gloria, que tú estés en sus hogares guardando su entrar y su salir, y que la gloria de Dios esté en cada hogar esta noche, mi Dios amado, porque el Padre así lo desea. Las puertas de la iglesia están abiertas, estamos conectados, estamos llevando la oración, pero hermano, hoy usted donde está, el Señor se acerca a darle un abrazo para que no se sienta solo en este confinamiento. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Casa de Oración, un abrazo grande para todos ustedes. Bendiciones.